Afternoon, everyone, Buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo en unirse en esta sesión café de esta tarde, la cual es una introducción a la identificación y gestión de oportunidades. Esta tarde vamos a conversar un poco sobre las siguientes secciones. La primera diapositiva, la siguiente, por favor, es un poco una diapositiva sobre mí y cómo se gestionan las oportunidades. Y luego vamos a discutir cómo gestionar las oportunidades, identificarlas, describirlas, ejemplos de algunas oportunidades, ventajas de la gestión de oportunidades, estrategias para responder a dichas oportunidades y cómo podemos redactar acciones de respuesta para que se lleven a cabo esas oportunidades, para que se hagan realidad. Y luego los siguientes pasos que podemos aplicar después de esta presentación, y después vamos a tener un momento para preguntas y respuestas. Una breve introducción sobre mí. Mi nombre es Suzette de la Vega y yo soy una profesional del control de proyectos y la gestión de riesgos con experiencia internacional. Yo nací aquí en Filipinas, donde ven este triángulo pequeño en Manila. Manila es una ciudad muy grande, igual que Lima, donde es una de las poblaciones más densas y pobladas en el mundo. Es muy similar a Lima en cuestiones de medio ambiente. Las personas también son muy amigables y el tráfico también es un problema. Así es que me siento muy familiarizada con ustedes y trabajando aquí en Perú, porque esto es muy similar a donde yo crecí. Luego de Filipinas me fui a Adderley en Australia y luego a Brisbane para trabajar en un proyecto de transporte en Australia, en una empresa de consultora de ingeniería en ICOM, y trabajé ahí como especialista de control. Y luego en el 2009 pasé a un programa en Libia, en el norte de África, para trabajar en un proyecto de 50,000 millones de dólares de infraestructura en Libia, que incluía más o menos 2,000 proyectos a la misma vez. Y estuve en Libia por 2 años como gerente de control, y en Libia con mi esposo, que también trabajaba en el mismo programa. Después de 2 años nos mudamos juntos a Londres, y donde trabajábamos igual con AECOM, y trabajábamos básicamente en proyectos. Y luego en el 17 entré a trabajar a Mace en el desarrollo el desarrollo de esta estación. Esto es un proyecto que ha tardado 14 años y que tiene un uso mixto de espacio. Tiene también apartamentos, oficinas, escuelas, y yo era parte del gerente de proyecto liderando 10 proyectos profesionales, de 10 proyectos. Y luego de Londres estoy aquí en Lima para trabajar en el programa de ARCC, y con mucho gusto estoy aquí trabajando con todos ustedes. Así es que he trabajado mucho, he viajado mucho, y espero que ustedes también tengan la oportunidad de trabajar en el futuro. Bueno, lo siguiente es discutir qué son las oportunidades. Las oportunidades, como se describe en un contexto similar, se puede considerar como un riesgo. Un riesgo es un evento incierto que, si se produce, tendrá un impacto negativo en nuestros objetivos del proyecto, mientras que una oportunidad es lo opuesto. Es una
acontecimiento incierto, pero de producirse va a tener un impacto positivo en nuestro proyecto. En riesgo es negativo y en oportunidad es positivo en nuestros objetivos. Entonces, las oportunidades solo pueden definirse en relación con los objetivos. Siempre tenemos que pensar en el impacto que puede tener en nuestros objetivos. Y estos se pueden, ya sea, por ejemplo, alcanzar nuestros objetivos de manera más barata, más rápida, y nuestro objetivo es lo que nosotros tratamos de lograr para nuestro programa y para nuestros proyectos, y que tiene un alcance definido, tiene un costo, tiene un tiempo, tiene también una salud y objetivos de salud y seguridad, impacto en el medio ambiente y social, como también nuestra reputación. Y las oportunidades no siempre son acontecimientos que pueden suceder o no, al igual que el riesgo. Entonces, ¿quién es responsable de gestionar las oportunidades? Básicamente, el gerente de proyecto es el responsable de garantizar que las oportunidades se identifiquen, se gestionen, se comuniquen de acuerdo con los procedimientos de riesgos de su área de trabajo. Y también tenemos el equipo de proyecto y el equipo de sector. Entonces, el equipo del sector y el gerente de proyectos son responsables de participar y gestionar esas oportunidades en cualquiera de las áreas. También como equipo tenemos una responsabilidad de gestionar estas oportunidades. Como equipo de proyecto del sector, tenemos que participar en los talleres de oportunidades para identificar y proponer una oportunidad en el Risk Hive y asignarle acciones de respuesta también. Estas son acciones que tenemos que llevar a cabo para poder realizar esta oportunidad. También tenemos un propietario de oportunidad. En el Risk Hive ahí está el propietario principal, que es el responsable de la gestión diaria de la oportunidad, y es la persona de contacto si desean discutir o modificar una oportunidad. Asimismo, tenemos el propietario de la acción. Si tienes en Risk Hive, ustedes ven que hay acciones y que hay personas responsables de llevar a cabo esas acciones y que esa oportunidad se convierte en una realidad, o el riesgo también. Y estos propietarios tienen que informar sobre el costo y cuál es su efectividad. Y también tiene que también actualizar constantemente el Risk Hive. Y por último, tenemos el campeón de riesgos y oportunidades. Somos responsables de definir y facilitar el proceso de gestión de riesgos y oportunidades. Entonces, los campeones de riesgos o de oportunidades no son responsables de identificar las oportunidades para ustedes, porque nosotros ya tenemos un proceso definido, pero facilitan el proceso para asegurarse de que eso se haga. Luego, ¿cómo identificamos oportunidades? Si ustedes han participado en los talleres o en alguna reunión donde tienen el Risk Hive, deben haber recibido que el Risk Hive tiene diferentes categorías al momento de gestionar el proceso. Tiene sociología, tecnología, medio ambiente, económico, reglamentación o jurídico y categoría política. Entonces, estas categorías son las causas de una posible oportunidad. Entonces, cuando tienes una sesión de identificación de oportunidad, tienes que examinar cada una de estas categorías juntos como un equipo y tener una lluvia de ideas para ver qué oportunidades se te pueden estar presentando en el sector en sociología, o qué oportunidades podrían salir de un problema tecnológico o del medio ambiente económico. Entonces las revisas y haces una lluvia de ideas tratando de identificar la mayor cantidad de oportunidades.
Y en estos talleres de identificación de oportunidades, el primer paso es identificar cualquier oportunidad dentro del calendario y para poder revisar cualquier oportunidad dentro de nuestro calendario. Otro método es utilizar las revisiones de diseño. Por ejemplo, el equipo de Technical Assurance o el equipo de diseño del contratista tienen talleres regulares para revisar el diseño y se pueden utilizar esos talleres para identificar oportunidades que puedan integrarse en el diseño para que nuestro proyecto se haga más rápido, más barato y también es una oportunidad para la gestión de oportunidades. Y también el uso de supuestos. La lista de supuestos para identificar posibles oportunidades dentro de los supuestos. Todos nuestros proyectos tienen supuestos. Tienen estimados de costos, supuestos de cronograma. Entonces, estos supuestos pueden ser oportunidades que se dan cuenta que pueden tener un impacto positivo. Luego, al identificar oportunidades específicos para el proyecto, estos son algunos ejemplos que tenemos en nuestro programa. La primera es incorporar, por ejemplo, trabajadores de la zona. Esto es una oportunidad para darte cuenta cuál es nuestro impacto económico. Si tenemos la oportunidad entre contratar trabajadores locales o no locales, al contratar un trabajador local, eso mejora el beneficio para nuestra sociedad y nuestra sociedad se beneficia de esa oportunidad de empleo. Otros, por ejemplo, beneficios para la población si es que se hacen inversiones en infraestructura, eh, o en inversiones en servicios públicos. Entonces, si por ejemplo estamos construyendo un producto en una región específica donde podemos mejorar los servicios públicos que no están dentro de nuestro alcance, pero tal vez están en manos de otros contratistas, pero podemos usar esa oportunidad para trabajar juntos y mejorar y darle beneficios a esa región o esa zona. Asimismo, podemos integrar el diseño para un master plan de los hospitales o también el paisajismo para gestionar el agua de las lluvias o gestionar las inundaciones. Todo es parte del diseño y utilizar soluciones sostenibles como son combustibles no contaminantes o energía eólica o solar o también utilizar diferentes proveedores técnicos para dar oportunidad, dar, para encontrar mejores opciones de precio o menos interrupción si es que estamos utilizando solo un proveedor técnico, por ejemplo, ¿no? Y al trabajar en infraestructura en distintas zonas, puedes utilizar el diseño para asegurar que tengas acceso óptimo a las paradas de autobús y al servicio público para reducir el flujo de tráfico individual, por ejemplo, y optimizar la eficiencia de la ruta. Por ejemplo, al hacerlo en Perú, esto proporciona pequeñas oportunidades para que la gente llegue a su trabajo. Que la idea es que no tengan que depender de taxis individuales que tal vez no estén disponibles al momento en que necesitan. Y también se puede investigar métodos para aumentar la accesibilidad a los centros principales o cuál es la conectividad entre los pueblos, por ejemplo, cuál es la oportunidad o hacer comercio con otros pueblos y también la posible interconexión con otros hospitales. Eso es una oportunidad de mejorar los servicios que se ofrecen porque se puede combinar las escalas de dos hospitales y así se puede proporcionar un servicio a una mayor área. También el uso de innovación tecnológica para entregar las cosas más rápido y más baratas y uso de
de proveedores y metodología de construcción comunes. ¿Y cómo identificamos oportunidades? ¿Cómo describimos la oportunidad? Para describirla, tienes que utilizar una declaración definida. Tienes que tener una causa. Si ustedes ya han hecho han seguido talleres de gestión de riesgos, o si son campeones de riesgos, ustedes deberían estar familiarizados en el desarrollo de estas declaraciones. Cuáles son las causas, como también cuáles son las consecuencias. Cuando descubres, describes, tienes que usar palabras como resultado de, debido a, o, o puede, y en el event puedes usar palabras como puede, podría pasar o podría suceder. Y cuando describes el efecto, podrías utilizar palabras como resultaría en o conduciría a. Entonces, cuando describes las oportunidades, tienes que ser lógico. Las oraciones tienen que escribirse de manera sólida y tiene claramente en una oración, tiene que quedar claro cuál es el evento y debes de ser muy claro cuál es el evento que pueda suceder o que sucederá y tienes que ser capaz de describirlo y tenemos que ser muy específicos, muy concretos, porque las afirmaciones no deben ser vagas porque no ayudan a nadie. Si alguien lee, no, las personas no se darían cuenta qué es lo que necesitarían hacer. Apagar micrófonos, por favor. Apagar micrófonos. Y por último, tenemos que ser inteligible. Cualquiera en el programa debe ser capaz de entender lo que se ha querido decir en esa declaración. No se que cualquier líder trabajando en proyectos debería de le debería de ser posible entender las oportunidades que uno está describiendo. Como algunos ejemplos de oportunidades de otros proyectos, estos son ejemplos de oraciones que se pueden utilizar. La primera es, dado que el cliente ha expresado su urgencia, esta es la causa. El evento es que es posible que podamos insistir en que el equipo del proyecto cuente con recursos experimentados y el efecto, lo que redundaría en una mejora de la calidad, los costos y el calendario. Esto es una buena oración que describe el evento y la consecuencia. La siguiente dice, gracias al buen historial de la colaboración con nuestra cadena de suministro, es posible que la gestión de interfaces experimente menos problemas de los previstos, lo cual repercutiría positivamente. La siguiente es, debido a que muchos otros grandes proyectos se están ejecutando a la misma vez, podríamos negociar mejores condiciones con el actual subcontratista de fabricación y aprovechar las economías de escala, lo que supondría un ahorro de costos. Y luego hay otros ejemplos aquí que pueden leerlos ustedes a su ritmo y, y todos están escritos donde te dicen la causa, el evento y la consecuencia. Una vez que han descrito y escrito su declaración o su oración, luego tienen que discutirla con el equipo y quién va a ser el propietario para que sepan qué es lo que van a hacer, para que sepan cuál es posible el impacto. Si la gente está consciente de las oportunidades, entonces van a ser más proactivos en explorar las oportunidades y en dar impactos significativos en nuestros proyectos. Asimismo, si tenemos un enfoque proactivo y estructurando
Para identificar y priorizar y captar oportunidades, los equipos de proyecto pueden asegurarse de que tienen las mayores posibilidades para el éxito. Esta diapositiva nos habla sobre las estrategias para responder a las oportunidades. Si tenemos 4 estrategias, una es mejorar. Mejorar significa llevar a cabo acciones que hagan más probable que se produzca la oportunidad o que aumente el efecto que pueda tener en el proyecto si esa oportunidad se materializa. Y luego en las puntuaciones dice, aumenta la probabilidad de respuesta posterior o el aumento en el impacto. La siguiente es explotar. Esto significa tomar acciones que hagan definitivamente que la oportunidad se produzca. Y aquí deberías de aumentar la respuesta posterior al 100%. Entonces, la respuesta es hagan todo lo que tienen que hacer para que esto se dé. La siguiente es compartir la oportunidad con otra organización o con otro sistema. Y la última es ignorar. No tomes ninguna acción porque no vale la pena ponerle esfuerzo o tiempo en esta oportunidad porque tal vez no pase o no vamos a hacer nada al respecto. Entonces, es como más o menos el aceptar el riesgo. Es lo mismo como que aceptar el riesgo también. Entonces, entrando un poquito en detalle cada una de las estrategias. La primera estrategia para mejorar las alternativas es la probabilidad del impacto o el impacto asociado a una oportunidad. Al hacerlo, estamos aumentando la probabilidad de la oportunidad y el impacto de la oportunidad, o ambos, la probabilidad y el impacto. Y ejemplos de esta estrategia son, por ejemplo, aumentar más recursos para ahorrar tiempo, o estos son algunos de los ejemplos, ¿no? O formar más al personal también. Entonces, por ejemplo, explotar. Esta estrategia se adopta si se quiere alcanzar definitivamente una oportunidad del proyecto. Este es una estrategia absoluta de gestión de riesgos que elimina la incertidumbre. Eso significa que nos aseguramos que tomamos los pasos que damos los pasos adecuados para lograr el 100% de esa oportunidad. Por ejemplo, comprar un producto listo en vez de mandarlo fabricar. Ahí estás ahorrando tiempo y asimismo utilizar nueva tecnología para reducir el coste del desarrollo. La siguiente estrategia de respuesta es compartir. Esta por lo general se adopta si el equipo de proyecto no tiene la capacidad suficiente para aprovechar una oportunidad. En esta estrategia, la propiedad total o parcial de la oportunidad de proyecto se comparte con una organización externa. Por lo general, la organización tiene objetivos muy similares a los nuestros y juntos, como una organización externa, puede intentar aprovechar la oportunidad. Puedes compartir gastos, recursos, conocimiento para poder aprovechar la oportunidad. Y si se materializa la oportunidad, los beneficios también se van a compartir. Ejemplos, por ejemplo, formar asociaciones tecnológicas o crear conjuntas en nuevas empresas, como por ejemplo UKDT es una JV entre Glitz, Arum y Maze, porque uno no tenía suficiente capacidad para manejar todo este programa tan importante. Y el lanzamiento conjunto de nuevos productos también. Esos son ejemplos de cómo se puede
esta estrategia de respuesta que es compartir. Y la última es ignorar. No, esta es una estrategia, no hagas nada, porque el beneficio de esta oportunidad es aceptar que no hay nada que hacer, que no hay nada que tengamos que hacer con respecto a esta oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, después de que has decidido cuál va a ser tu estrategia de respuesta, tienes que reescribir las acciones para planear cómo vas a lograr esa oportunidad. Entonces, esas acciones de respuesta se llevarán a cabo para aumentar la probabilidad o el impacto de la oportunidad. No son declaraciones de cómo nos gustaría que fuera el mundo, no son tareas propias de la actividad normal o de los procesos existentes. Estas son cosas que están por encima de procesos existentes para poder realizar nuestras oportunidades. Y nuestras acciones tienen que ser inteligentes, tienen que ser específicas, descriptivas, tareas individuales, no declaraciones vagas, y no deberíamos de combinar varias tareas en una sola acción. Entonces, una sola acción, un propietario, y tienen que ser medibles. Deberíamos ser capaces de cuantificarla de manera eficiente y decir cuándo se ha completado. Y luego deberían de ser asignables también. Las acciones deben especificar quién va a llevar a cabo esas acciones y, por último, tienen que ser realistas. Las acciones deben ser logrables dadas a las limitaciones que se puedan tener. Si la acción va a costar más dinero y que el beneficio que nos da no va a llevarse, en ese caso no es no es realista. Y también esas otras tareas que tienes que llevar a cabo también. Y por último, tienen que estar limitadas en el tiempo. Si tienes acciones que van hasta el final, tienen que ver cómo vas a entregarla o cómo vas a cerrarla. Los siguientes pasos, después de esta de sesión, quisiera que compartan talleres de identificación de oportunidades al menos una vez al mes para cada uno de los sectores. Y esto es porque cuando discutimos las oportunidades en la misma reunión en la que estamos discutiendo riesgos y problemas, es muy difícil separarte, digamos, y porque estamos más concentrados en identificar riesgos o impactos negativos. Entonces es ideal tener una reunión separada porque es más fácil para nosotros analizar cuáles son las oportunidades posibles que podemos tener en nuestros proyectos. Entonces, una vez que planifican esa reunión, la podemos tener de manera regular mensualmente y podemos cada mes ver su progreso o su avance. Bueno, este es el final de mi presentación. Muchas gracias por escucharme y creo que ahora podríamos ver si alguien tiene alguna pregunta. Yo sé que es un montón de información y he estado yo hablando en los últimos 30 minutos, así es que sería estupendo si alguien más habla ahora. Yo he preparado algunas acciones de ejemplo que podríamos utilizar para las oportunidades. ¿Quieren verlas? ¿Quieren ver esas acciones de ejemplo? Dame un segundo. Buenas tardes a todos. En esta ocasión no tenemos el chat activado para sus preguntas, lo que tenemos activado es el Q&A. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, por favor ingresen al Q&A que encuentran al final de la pantalla. Son dos iconitos de chat para hacer sus preguntas. Pueden hacerlas de manera anónima si así lo
pregunta, Carlos. Entonces, es una buena pregunta cómo podemos lograr que esto se convierta en una cultura, la identificación de oportunidades en cualquier ámbito entonces creo, como estaba diciendo, el primer paso es comunicar esto con los gerentes de proyecto, con los líderes del sector, con todos los gerentes y tener estas sesiones con todos, incluyendo a los gerentes de costos, a los planners y introducir lo que es la identificación de oportunidades y la gestión de las oportunidades. El siguiente paso sería el soporte del sector para poder establecer estas reuniones mensuales y concentrarse solo en la identificación y gestión de oportunidades y luego en todas nuestras reuniones o en nuestras revisiones de cronograma, de diseño, de proyecto. En todas nuestras reuniones deberíamos de tener una sesión en nuestras agendas para la gestión de oportunidades, porque siempre nos olvidamos y hay una sección para la gestión de riesgos en muchas de las agendas, pero no hay gestión de oportunidades. Entonces creo que tenemos que tener un plan especial para recordarles a todos las áreas donde podrían identificar oportunidades, especialmente en nuestras reuniones regulares con el contratista. Recuerde que los contratistas trabajan para nosotros y ellos son los que deberían de ser los que identifican oportunidades para nosotros. Y por último, si tenemos el apoyo del programa y del sector, podemos establecer una meta con nuestros gerentes de proyectos para identificar 3 o 4 oportunidades en cada uno de los proyectos. Y creo que si tenemos eso como parte de nuestras metas en nuestros proyectos, yo creo que activamente podríamos identificar, a gestionar oportunidades. Entonces, esos son mis recomendaciones y eso podríamos tener estas reuniones de coordinación donde discutamos esas posibles oportunidades. ¿Eso responde tu consulta, Carlos? Sí, eso es correcto. Muchas gracias. De todas maneras, complementar a los equipos de proyecto, a los champions que están aquí, que justamente lo que decimos es un tema cultural, ¿no? No todo es malo en la gestión de proyectos y no debemos enfocarnos tampoco exclusivamente en eso. Entonces, creo que la gestión de oportunidades es importante, debemos establecer algún tipo de taller o por lo menos asignarle, no sé, una hora a la semana. Esto va a depender mucho de los champions y los gerentes de proyectos, donde ellos puedan ver, identificar y justamente aplicarle una estrategia, ¿no? Ya sea compartir, explotar, aceptar, etcétera. Este, para empezar a gestionarlo también y obtener el beneficio que se requiere, ¿no? Entonces, simplemente, no, sí me contestas bien la pregunta en todo caso y ojalá que que se pueda ir instaurando de alguna manera y que no quede aquí. De todas maneras, yo creo, Suset, que el siguiente paso va a ser hacer algún tipo de taller, etcétera, para ir implementando o una reunión mensual, no sé, como hemos visto, para ir viendo la gestión de oportunidades en los diferentes proyectos, ¿no? Gracias. Thank you. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? There is one. Me parece que hay una. There is one question in the question and answer chat. Maria Faye, if you can you is that okay, if you can translate that for me. Oh, it says ¿cómo se realiza la evaluación, el impacto y probabilidad en la identificación de oportunidades? Okay, so this is described in the risk management process. Eso está descrito en el proceso en el gestión de riesgo. Tienes una matriz de puntaje I can send that out at the end of this session. y que se las puedo enviar al final de la sesión.
Tenemos una matriz de And the puntajes. other one is okay. Okay, that's good. The next one is in English. Yeah. Yes, how to keep. That's all right. So the next one is how to keep our eyes open for opportunities. ¿Cómo where- tenemos que tener los ojos bien abiertos para las oportunidades? One of our slides that En una de nuestras diapositivas que vimos hoy, hemos visto las distintas categorías que tienes para la gestión de riesgo y tienes las mismas categorías para la gestión de oportunidades. Tenemos nuestra sesión de identificación de riesgo, la mejor manera de ver esas categorías es empezar con la sociología. ¿Qué otras oportunidades se pueden clasificar en las oportunidades sociológicas o tal vez las tecnológicas, dependiendo de la categoría? ¿Qué oportunidades pueden clasificarse bajo? Y entonces son sesiones con lluvia de ideas para discutir. Entonces, por ejemplo, cuando revisamos nuestros cronogramas con los planners deberían de tener revisiones constantes con los contratistas de los cronogramas para entonces, en esas sesiones también deberíamos de buscar cualquier cosa que nos podría ayudar a reducir el tiempo, por ejemplo, de nuestros programas o mejorar los cronogramas de nuestros programas o revisiones de diseño. Cuando estamos revisando el diseño, podemos usar también esa oportunidad para identificar mejoras en el diseño que pueden de repente lograr que se entreguen los proyectos más rápido y más barato. Entonces, todas las actividades, todas las reuniones que tenemos, eso debe presentar una oportunidad para identificar alguna oportunidad, por ejemplo, en presupuesto. Y la manera de hacerlo, deberíamos de poner en nuestras agendas una sesión rápida para la gestión de oportunidades y relacionado con el tema que estamos discutiendo en cada uno de nuestros proyectos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. It says, puedo identificar una oportunidad de mejora para otro equipo. Yes. Sí, claro, pero tienes que comunicarlo con el equipo y ellos tienen que aceptar que esta es una oportunidad para ellos y que ellos van a tener que actuar. Ellos tienen que evaluar si esta oportunidad vale la pena o no, y si está dentro de sus prioridades o no. But yes, I do encourage Aliento a todos que identifiquen oportunidades para todo el programa, no solamente para nuestro equipo, para nuestro presupuesto, para nuestro proyecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay, por favor, con mucho gusto, siéntanse libres de enviarme un correo. Si tienen más consultas, más preguntas, o pueden contactar a Carlos Alegre, que es el gestor de riesgo, si tienen más preguntas o comentarios. Y con mucho gusto, Rodolfo, acabas de levantar la mano. Yo tengo una pregunta. Tal vez en el programa tengamos un espacio como un banco de oportunidades. No sé si la persona y
como ejemplo para sus proyectos, o tal vez algo que pueda hacer